Muy buenas tardes, profesor Freddy Simbaña, de carrera de los pueblos y nacionalidades indígenas de la Universidad Politécnica Salesiana. Soy Milton Boya, estudiante de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe, quien responderá a las preguntas consignadas en la actividad 2. Primera pregunta: analiza la concepción territorial, nuevas divisiones y red de audiencia y otras durante la conquista de América. La concepción territorial. Las culturas de los pueblos de Abya Yala o Tierra de Plenitud y los territorios del nuevo continente comenzaron antes de ser habitados por los españoles. Eran pueblos recolectores y agricultores. También hay que mencionar que antes de la conquista ya existían civilizaciones importantes como los aztecas, mayas, incas, quienes también tenían sus propias creencias y tradiciones. Eran buenos con la física porque podían calcular sumas y matemáticas. También eran buenos guerreros. Bueno, los mayas tenían conocimientos en astronomía, crearon el calendario solar que regía la actividad agrícola. En matemáticas desarrollaron un sistema vigesimal numérico que llegaba hasta el número 19 y un signo equivalente al número 0. En arquitectura construyeron grandes monumentos que están en ruinas. Los monumentos más nobles son pirámides que construyeron en sus centros religiosos junto a los palacios de sus gobernantes y utilizaban esta escritura jeroglífica que inicialmente presentaba ideas y luego sonidos. Los incas tuvieron gran desarrollo arquitectónico, aplicaron y perfeccionaron los caminos, ampliaron y abrieron los caminos. En la agricultura crearon un sistema de regadío de muy avanzada. Como no desarrollaron escritura ni sistema de numeración, se valieron del quipu, que era un sistema de contabilidad. En el arte se destacaron por su sencillez y la austeridad de sus construcciones, las cuales tenían una gran solidez y eran muy funcionales. Sus cerámicas, tejidos y trabajos en metal funcionaron muy preciados. Los aztecas tenían su propia escritura jeroglífica, un sistema de numeración y un calendario que constaba de 18 meses a 20 días, cada uno 5 adicionales, pero era inferior al de los mayas, porque desarrollaron la metalurgia, trabajando especialmente el oro y el cobre. Fabricaron vestidos de algodón. Sus cerámicas se caracterizaban por sus vasijas policromadas con figuras. Los señoríos étnicos y la confederación pasó a ser parte del reino de España y la administración de todos los señoríos que se dan de forma de administración territorial denominada virreinato. La conquista inició con la presencia de dos virreinatos, Nueva España, México en 1542, Perú, Lima en 1535. En los siglos XV hasta finales del siglo XVII. Son instituciones que corresponden de forma política, territorial, administrativa. Después de la reforma borbónica se forman dos virreinatos, Virreinato de México, Virreinato de Perú, Lima. En América los virreinatos fueron instituciones políticas, territorial y administrativas más importantes. Por ello, ella estaba en el Consejo de Incas para resolver asuntos de carácter regulativo y judicial. Las civilizaciones fueron reemplazadas en estos virreinatos. A todo esto vemos que ha tenido un gran cambio a lo largo de los años de la conquista de América para establecer nuevos territorios y espacios de continente. Tuvieron dominaciones y control de la sociedad.
presenta muchos problemas de adaptación e integración. Todo aquel que vivía en el imperio tenía que trabajar para el imperio. Creían en la llegada de los dioses desde el océano y mitologías. Antes que Pizarro comenzó su expedición a los territorios desconocidos, él sabía que los pueblos tenían sus conflictos, querían gobernar y quería colonizar todo el continente y las zonas más pobladas con climas diferentes. Se instauraron modelo dominante, una lógica territorial basada en el poder y ambición de la riqueza como el oro, la plata, piedras preciosas, alimentos, pieles y especies. Nuevas divisiones. Tenemos Real Audiencia de Quito en 1563 hasta 1829. Fue el más alto tribunal de la corona española en los territorios de la provincia de Quito, que después formaron parte del virreinato de Nueva Granada. Estos estaban separados por la ley borbónicas. Son organizaciones territoriales, aplican normas y leyes, encargan de vigilancia, imparten la justicia, control social y económico, leyes relacionadas con esos territorios. Tenemos otro punto que es Capitanía General, como el gobernador y justicia mayor de la misma jurisdicción, que forman parte del territorio o zona del Imperio Español, donde un capitán general ejercía sus respectivas competiciones en materia de fuerza de guerra. Cabildo. Fueron importantes en el proceso de independencia y el establecimiento de las autoridades durante este periodo con estos organismos formados por pueblos y tenían capacidad de destituir autoridades de las colonias y proponer nuevos gobiernos, y era el representante legal de la ciudad o villa, o también representante de la comunidad y la jurisdicción del territorio. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron las causas del debilitamiento de colonización y la conquista española en América? Las causas del debilitamiento de colonización y conquista española en América tuvieron grandes cambios muy drásticos en la colonización española, la revolución industrial inglesa y las otras reformas borbónicas, que crearon una crisis capitalista y el surgimiento de la acumulación industrial. El Nuevo Mundo se afectó o benefició con la llegada de los europeos. La historia nos dice que este contacto entre los navegantes venidos del otro lado del mar trajo mucha devastación a las culturas nativas y a la forma en cómo sucedió el sostenimiento y colonización de nuestros indígenas. El saqueo de oro que en realidad hicieron durante este periodo a la vez produjo grandes progresos en todos los campos de la civilización. Lo cierto es que aún siguen descubriéndose muchas situaciones que fueron desastrosas y otras que proporcionaron grandes cambios en las técnicas de producción, en la visión del mundo para los nativos y habitantes a través de la ciencia, el lenguaje, la religión y las nuevas tecnologías que trajeron los españoles, ingleses, franceses y todos los demás países europeos que colonizaron el suelo americano. Las causas internas como existencia de enemistades entre pueblos y naciones, y externas como que Inglaterra tomó el liderazgo, aspectos que generan efectos claros para el inicio de iniciativas independentistas en América. Implicaron serios perjuicios para sus obrajes quiteños. Por otra parte, la situación por los cacateros de Guayaquil fue diferente. Esa situación dio inicio a una conflictividad regional. La conformación política de España nunca contuvo una clara política sobre la base de la unidad de ser ejes diferenciados del proceso económico. También lo fueron en lo político y territorial.
disputa por una región serrana que tuvo el poder económico, político y administrativo del Ecuador. Muchas gracias.